Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades que nazca otro y te tocó a ti. Pero la vida es a término, se va. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida. ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. Estamos a punto de empezar una aventura de las guapas. Abrimos la gasolina y vamos para allá. Uf, vamos para allá, no es ni de día todavía, son las 8 de la mañana y vamos a empezar esta aventura. La verdad es mi primer viaje que hago solo, encima con el Vespino y acampando. Pues esa va a ser la idea, de acampar el máximo tiempo posible. La verdad os mentiría si os dijera que no estoy acojonado. Más que nada por el Vespinillo, me da miedo que se rompa algo y sea algo muy serio, aunque llevo recambio de todo y herramientas, pero bueno, nunca se sabe. Por mí también, porque es un viaje de muchas horas, es muy lejos, voy solo, bueno, en fin. Pero va a ser una aventura que flipas. Así vamos, una media de 55, 60, viendo el amanecer, en hora punta, todo el mundo entrando a currar y yo yendo a África con un Vespino. Vamos para allá. La idea de este viaje trata de salir desde Madrid cruzando media España y bajar hasta Algeciras, lugar donde cogeremos un ferry que nos llevará hasta Tánger y de ahí recorreremos la mayor parte de Marruecos visitando distintas ciudades hasta llegar al desierto de Merzuga, punto de inflexión del viaje donde después iniciaremos de nuevo la vuelta hacia casa. Y claro, todo esto viajando con un simple Vespino y lo que ello conlleva. Bueno, primer repostaje. También es verdad que he salido con poca gasolina de casa. Vamos, no he mirado cuánto llevaba. Ahí, que empape. Ahí. Perfecto, pues ahora cerramos el carburador y seguimos. Continuamos. Joder, se hiela esto del frío que hace. Vamos para allá. Llevo como 15-20 kilómetros y la verdad que muy bien, de momento muy bien. De momento voy cómodo, no me duele el culo, no me duele la espalda, nada. El Vespino va de puta madre, viendo el amanecer, ¿qué más se puede pedir? Así que nada, vamos a seguir. Castilla-La Mancha. Vamos, vamos, vamos. Vamos a por el cuarto repostaje. La verdad que está consumiendo bastante. Con un depósito hago 50, entre 50 y 60 kilómetros. No es mucho, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a darle. Me pierde por el descompresor. Pero bueno, no pasa nada. A muchos no les gustará, pero vamos, estas carreteras aquí solo, con el Vespino, brutal. Es un sentimiento que no sé cómo explicarlo, tío. Esto es cumplir un sueño. Ya casi estamos. Mirad esto, chavales, qué locura. ¡Qué locura! ¡Vamos!
Descubriendo puertos. Es increíble cómo va esto, tío. Buah, qué contento estoy. Mirad esto, chavales. Esto es un sueño. Qué pasada, tío. Tú molas, tío. Sí, tú. Estamos ya casi llegando a Córdoba, me he parado a comer, son como las 4 de la tarde. Voy a comer el menú que va a ser de casi todos los días, espaguetis con atún. Y nada, os voy a contar un poquito mi experiencia, porque como os he dicho antes, este es mi primer viaje que hago solo, encima con el Vespino, y luego quiero acampar. La moto de momento va de 10, la verdad. Solamente tiene una pega, que es que pierde un poquito por el descompresor y chorrea un poco de aceite, pero eso les pasa a todas y la verdad que va de miedo, o sea, va perfecta. Lo único que sí que consume un poquito, con un depósito me hago unos 60 kilómetros más o menos, que no es mucho, pero bueno, es lo que hay y es con lo que tenemos que jugar. Así que de momento, perfecto, la verdad, no tengo queja. Tampoco me estoy cansando mucho, no me duele el culo ni la espalda, no me duele nada y estoy bastante bien, estoy disfrutándolo un montón porque es una forma de viajar un poco distinta. Mucha gente se preguntará por qué un Vespino y no una moto de carretera o una moto que esté hecha para viajar, que yo las tengo en el garaje y podría usarlas, pero no sé, pensando en este viaje, la verdad que se me ocurrió la idea del Vespino y también a la vez de acampar y cocinarme por ahí, un poco de nómada, por así decirlo, porque sí, con una moto grande tú al final coges, vas del punto A al punto B por autopista, llegas al sitio y ya está, y por el camino te pierdes un montón de cosas. Y para mí solo este día, es el primer día y no he llegado ni siquiera a Córdoba, que no es ni la mitad que tengo que hacer hasta Algeciras para luego coger el ferry. Solo con eso estoy contentísimo. No lo quiero agafar, pero solo con llegar hasta Marruecos yo ya me quedo satisfecho. Se disfruta un montón del viaje, de las carreteras secundarias, de los olores, de la gente. No tengo prisa por llegar porque voy a 60 o 55, 60 y no tengo prisa porque no puedo dar más, entonces no tengo prisa, no existe la prisa. No sé, conectas más con la naturaleza, es un poco hippie, pero por ejemplo el estar aquí ahora en medio de la nada comiendo, para mí es brutal esta sensación y estoy súper feliz, la verdad. Por eso he elegido el Vespino, porque en parte es la aventura, es la inestabilidad del motor de un Vespino que no está hecho para viajar. Por eso llevo 1000 repuestos. La gente se queda loca cuando te ve viajando con un Vespino y alforjas y maletas, cocinar por ahí, ir a acampar, no sé. Solo llevo unas horas, pero estoy encantado. Así que nada, voy a comer y vamos a seguir, que me quedan unos 100 kilómetros para llegar al camping. Mi primer sitio en el que hice la comida de nómada. Siempre te recordaré, amigo. He visto el amanecer y voy a ver el atardecer también en Vespino. Todo el día he subido al Vespino. Ya estoy llegando al camping, a ver si llego antes de que salga de noche y puedo grabar un poquillo, pero voy a llegar in extremis. Esto parece un contrarreloj. Buenas. Para una tienda de campaña, porfa. Ahí está puesta in extremis antes de que acabe la noche. Bueno, pues nada, ya tengo todo el tinglado montado y nada, resumen del día, muy buenas sensaciones, el Vespino va muy bien, lo único que se me funden las luces, no sé por qué, y también pierdo un poquito por el descompresor, pero va genial. Me ha traído 360 kilómetros hasta Córdoba y con eso ya es suficiente. Así que nada, voy a ver si me meto en la tienda de campaña y me voy a dormir, aunque son las 7 de la tarde, pero estoy ya muerto y así mañana me levanto pronto y aprovecho el día que quiero llegar hasta Algeciras, hacer noche allí y ya el próximo día cruzar para Marruecos.
Buenos días. Me acabo de levantar, son las 6 de la mañana. Bueno, he dormido más o menos. La verdad que pasé mi primera noche acampando, no me puedo quejar. Y lo bueno que después de la paliza de 360 kilómetros hasta aquí, llegué reventado y me fui a dormir como a las 9 de la noche. Así que nada, voy a recoger el campamento y seguimos hacia Cádiz. Vámonos. Bueno, empezamos un día nuevo, día 2. Ayer arreglé esto, todavía no le he puesto la cámara porque con el rocío se humedece mucho y quiero que se pegue bien. Y luego pondré la cámara. La luz, lo que os digo, mirad, ahora está dada, pero la corta está fundida y la de atrás también. Entonces las voy a llevar sin luces y solo las voy a usar por la noche cuando sea estrictamente necesario. Y nada, vamos a por el día de hoy. Hoy tenemos por delante 300 kilómetros hasta Algeciras y si se porta igual de bien que ayer, perfecto, lo tenemos hecho. Otro día más viéndolo amanecer en el Vespino. ¿Qué más se puede pedir? Si es que esto es la vida, esto es felicidad. Vamos para allá. ¡Hasta luego! ¡Qué bonito que es esto! Por estas cosas se viaja en un Vespino. Si no me coges en un Vespino, no ves estos paisajes, no sientes el aire en la cara, los olores, el frío, el calor, los baches, todo. Esto es viajar en el Vespino. Todo apuntaba a que iba a ser una mañana tranquila, así que decidí poner la segunda cámara en la moto para unas mejores tomas, pero a los 5 minutos de ponerla... No me jodas. Chavales, primera liada del viaje. Había puesto la cámara y como os había dicho que no pegaba bien, se me ha salido volando. Y ni lo he visto, o sea, se me ha salido volando hace un rato y no sé dónde coño ha sido. Así que nada, empieza la búsqueda de la cámara perdida. Nada, esto es imposible, tío. Esto es como buscar una aguja en un pajar. Y encima perdiendo tiempo, que es lo que me faltaba ya. Se está poniendo el viaje interesante. Nada, imposible, tío. Joder, es que no la he visto cuando ha saltado, macho. Ha sido por mirar y digo, coño, si aquí falta algo. La puta cámara. Pero es que si se me ha caído por ahí y se me ha ido para abajo, encuéntrala la cámara. Nada, es imposible. Llevo 20 minutos buscando y es que es imposible. Tampoco me puedo tirar aquí todo el día buscando. Bueno, pues nada, si alguien de la zona de Córdoba se encuentra una cámara, es mía, devolvérmela, por favor. Menos mal que me lo tomo con humor, porque si no, madre mía. Nada, vamos a seguir tirando para Algeciras y cuando llegue veré si puedo inventar otro soporte y con la otra cámara y a ver cómo me las apaño. Pero esto no puede parar, vamos a seguir. La única vez en todo el viaje que voy a estar adelantando yo y no me adelantan a mí. ¡Vamos! Gracias, tractorcillo. Mi primera pole con el Vespino. ¡Sí! Estoy a 180 kilómetros de Algeciras ya. De momento súper bien, se está portando como un campeón. Lo único que ahora hace muchísimo viento y se me mueve para todos los lados. Si me da de lado se me desestabiliza un montón, si me da de frente me frena muchísimo, como 10 kilómetros menos por hora. Y nada, tengo muchísimas ganas de llegar ya a Algeciras. Estamos cerca de cumplir el sueño y vamos a seguir. Uy, uy, uy. No me jodas ahora, que nos queda nada. Es que se enfría en un momento, macho. Está 5 minutos parado y con el viento y el frío que hace. ¿Cómo voy a dejarte a mí tirado? ¿Cómo me vas a dejar a mí tirado? Esto es una máquina, chaval. Una máquina de hacer kilómetros. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
Bueno, pues estamos en Ronda, quedan unos 100 kilometritos para Algeciras y voy a ver si pillo algo de comer porque son las 2 de la tarde y tengo más hambre que el perro un ciego. El escape también me da la sensación como que suena ahora más, no sé si es que ha quemado las fibras o he quemado otra cosa. Espero que sean las fibras. Bueno, aquí tengo el menú de hoy en un banco toca. Esto es un inventazo. Una navaja multiusos que es enana. Tiene hasta cuchillo de sierra para los bocatas. Hoy el sitio no es tan bonito como el de ayer, pero bueno, me gusta igual. Llevo unos 200 kilómetros y estoy ya reventado. Me quedan 100 y ya por fin llegamos a Algeciras. Espero que no dé ningún problemilla. Me sigue perdiendo bastante por el descompresor, pero bueno, mientras vaya bien no lo voy a cambiar. De momento va bien, sí que suena como más. No sé si las fibras del escape se han quemado o qué, pero de funcionamiento va de lujo. De eso no tengo queja. Tengo queja de mi culo. Así que nada, son las 2. Voy a hacer un bocatilla rápido, como y a ver si llego antes de las 5 o 6 y puedo descansar un poquillo. Wow, qué pasada de carretera, Poder vivir esto es un lujo, de verdad. Sin duda lo mejor del viaje son las carreteras por las que me está trayendo, todas estas vistas, los pueblos que estoy visitando que de otra forma no hubiera visitado nunca. Te vas empapando de todo lo que te rodea. Es un viaje completamente diferente. Mira, mira. Parece Asturias esto, pero no. Es Málaga. Todo gracias al Vespinillo. Vamos a por los últimos 100 hasta Algeciras. Mira, 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 mira esto. Con un Vespino, tío, estoy aquí. Aquí arriba con un Vespino, tío. Qué locura. Qué locura. Qué pasada, tío. ¿Dónde hemos llegado con un Vespino? Con un Vespino que estaba en el pueblo lleno de polvo, tío. Qué locura. Yo para mí ya he ganado. Solo con este regalo. Bueno, vamos a seguir. De ahí venimos. La moto me está haciendo unos extraños ahora y me da que es porque le echo bastante aceite y está todo el escape lleno de aceite y yo creo que está embozada. Voy a acabar este depósito y le voy a echar al 2% porque le estaba echando al 2,5% y la estoy embozando de aceite. Entonces ahora la acelero a tope y no responde del todo, no llega a romper. Puede ser la bujía que se esté perlando también, pero por favor, llévame a Algeciras, por favor. De todas formas, cuando lleguemos le daremos un repasillo al carburador, lo limpiaremos todo bien y haremos un pequeño check-in para que esté lista para Marruecos. Esto es una pasada. Los que seáis de aquí tenéis un tesoro. Qué pasada, tío. Mira, voy a parar aquí. Buenas. ¿Ayuda o algo? No, si es que tengo que echar gasolina cada 2x3. Para adelante hay una gasolinera, Vale, gracias.
pues ahora que es bajada todo, vamos a bajar en modo eco. Me estaba cansando ya de mantener el gas, porque yo siempre que voy en una bajada voy dándole un poquito de gas para que siempre vaya engrasado el cilindro. Pero bueno, así mucho mejor, modo eco, disfrutando de las vistas. Al final hoy no voy a ir a un camping, voy a ir a un hostal porque no hay ningún camping cerca de Algeciras. Lo más cerca es San Roque y al final me vale más la gasolina de ir de San Roque a Algeciras que lo que me vale un hostal allí en Algeciras. Así que... Hostia, que se embala esto, que voy a 45. Dios, el modo eco. Hay que tener cuidado con el modo eco porque el modo eco no tiene retención de motor. Y como me fallan los frenos, verás qué risa. Me gusta el modo eco este, Joder, cómo mola, macho. Joder, si es que ¿quién no quiere viajar en Vespino, macho? Si es que te lo pasas como un enano. Chavales, hemos llegado. Las 6 de la tarde, 10 horas desde que salí, madre mía. Pero ya sabéis lo que dicen, sarna con gusto no pica. Vamos para el hostal, que estoy reventado. Voy a pillar la cama y mañana pasamos de continente. Sí, señor. Bueno, acabo de llegar al hotel por fin. Me ha tocado buscar otro hotel porque el que he ido a preguntar me habían dicho que sí y luego he llegado y no había habitación. Entonces nada, he llegado pero muy bien, muy contento. Luego perdí el tapón, me lo han arreglado en una ferretería ya, me han hecho ahí un apaño y nada, muy contento. Cuando estaba subiendo el puerto sí que me estaba haciendo cosas raras, por eso decía que no, como que se estaba perlando, yo notaba que no tiraba. Y era porque claro, estaba subiendo el puerto, luego me he dado cuenta, pero estaba subiendo el puerto, cuando sube más, el aire es menos denso y va más gorda de gasolina y por eso no tiraba ni para atrás. Ha sido bajar y ya perfecta. Así que de Madrid a Algeciras, solo gasolina y andar. Estoy contentísimo, la verdad. Mañana empieza lo bueno, aunque ya con haber llegado aquí estoy súper contento, pero mañana cruzamos el continente. Así que ahora sí que se vienen las cositas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buenos días, hoy sí que he podido descansar. Después de la paliza de 300 kilómetros por puerto de montaña ayer, hoy hemos podido descansar. Que hoy se viene un día muy especial, hoy vamos a Marruecos. Así que vamos a recoger todo el tinglao. Esto está así, es lo que tiene viajar en moto. Y todavía faltan algunas maletas que las he dejado guardadas abajo. Pero vamos, esto es lo esencial para pasar una noche en moto. Vamos a recoger todo y vamos a seguir ya, que hoy se viene un día súper especial y tengo un montón de ganas. Vamos para allá. Aquí ha pasado la noche, pobrecito. He tenido que abandonar aquí una farola porque no tenía parking, pero bueno, está entero. Vamos a echar gasolina ahora que no tengo la maleta ni nada, voy tranquilamente. Tengo el ferry a la 1 y nos piramos. Buah, estoy muy contento, estoy contento, nervioso, con ganas, con miedo. Buah, pero va a ser brutal seguro. Ahora sí que sí, vamos para el ferry. En este momento tengo los nervios a flor de piel. El gran día ha llegado y solamente falta pasar unos controles de aduanas y por fin subirnos al barco que cruza el estrecho de Gibraltar y que nos llevará hasta el norte de África, donde empezará la verdadera aventura. Y todo esto con un Vespino. Me cuelo aquí con toda mi jeta, que ya no hay marcha atrás. Qué locura. Pues aquí estamos. ¿Voy para allá? Vamos para allí, chavales. ¿Para arriba? Ahí estamos. Bueno, pues ya estamos en el barco, ya sí que no hay marcha atrás.
tengo muchísimas ganas de llegar y ver qué nos depara Marruecos. Y nada, no sé si estaréis escuchando algo por el viento, pero tengo muchísimas ganas. Así que vamos para allá. Vamos para allá, chavales. La cuesta hacia Marruecos. ¡Aló! Ahí estamos. Sí, sí. Esto es una máquina. Aquí está. Dale, dale, dale. Hola. Sí, espera, que lo tengo ahí. Nada. ¿Eh? No, es que no entiendo español. Sí, Agadir. Si llego. Gracias. Tiempo de policía. Sí, pero... Policía barco. No, en el barco no. Antes de entrar. Vale. Ok, no problem. ¿Quieres oírla? Dale, dale. ¿Cómo huele, Tu montes en réception pour attendre le policier pour tamponner. Ok, D'accord? ok. Como habréis podido apreciar, yo de francés no tengo ni idea, y todo el rato me estaban diciendo que me faltaba el sello del pasaporte, sello que me tenían que haber puesto en el barco, hasta que por fin me di cuenta de lo que me estaban diciendo. Ah, ya. Le mola más a la peña, tío. Chao. Un coleguita que he hecho en Países Bajos, súper bajo. Esto es lo bueno de viajar con el Vespino, la gente que conoces. Aventura pura y dura. Y ahora la aventura va a ser comprar una tarjeta SIM sin GPS ni nada, comer, que me estoy muriendo de hambre, que son las 4 de la tarde y no he comido nada. Madre mía. En España no era tan así, pero aquí en Marruecos le flipa la peña el Vespino. Y eso que deberían estar acostumbrados aquí a ver cacharros de estos, pero les mola que flipas. ¡Let's go, let's go! Vamos ya, niño. Entrando a Marruecos con el Vespino. Hostia, qué momento, tío. ¡Qué locura! ¡Guau! Encima hace un tiempo de locos. ¡Felicidad pura! Por cierto, he puesto la cámara de repuesto, ya no tengo más, así que la he atado con bridas y todo para asegurarme que no quiero perder más cámaras, por favor. ¿Esto qué coño es? A ver, el último control antes de entrar a Marruecos. Hola, ¿paso? ¿Detrás? Hola. Sí. Document por moto. Pues ya nos han revisado la documentación y ahora sí que sí nos podemos ir.
bueno, espero que no me pongan ahora ningún problema en la última barrera. Hello. Hello, sir. The vision is good. Yeah, perfect. Nice bike. Thank you. Where are you going? To Agadir, Gadir. I hope. With this motor. If this works, Let's challenge. thank you. Ahora sí, niño, vámonos. Sí, sí, with this bike nos vamos a Agadir. ¡Con dos cojones! Ahora sí que sí. Última barrera. Hola, ¿voy? Vamos, niño, en Marruecos. ¡Ay, que voy! Oficialmente en Marruecos, chavales. Qué locura, tío. Como una cosa tan pequeña y tan simple te puede hacer tan feliz, tío. A ver qué nos depara esta aventura. Y qué bien va, tío, qué bien va el Vespino. Wow, estoy a punto de llorar. Vale, hay un pequeño problema y es que Tánger está a 50 kilómetros. Entonces voy a ir a Tánger, no tengo SIM, no sé ni dónde voy y encima por la autopista, que no debería ir por aquí, pero es lo único que sé hasta llegar ahí. Así que voy a ver si llego a Tánger, entre camiones y furgonetas pasándome a toda hostia, y a ver si me puedo pillar la SIM para ubicarme, porque sin SIM no voy a ningún lado. ¡Vamos! Después de perder mucho tiempo en la aduana marroquí, ya eran las 5 de la tarde pasadas y ponía rumbo hacia Tánger. Tenía que llegar allí antes de que se hiciese la noche, pero Marruecos no nos lo va a poner nada fácil. Pues chavales, ya tenemos la bienvenida a Marruecos. Estaba notando la moto rara, pues toma, la correa da la vuelta. ¿Cómo coño se da la vuelta a la correa, tío? O sea, esto es flipante, tronco. Está completamente dada la vuelta y deshilachada por aquí, madre mía. Ni 20 kilómetros llevo en Marruecos. Pues de puta madre. Voy a coger la dinamométrica, que paso está, y lo saco. Vaya tela, encima está cayendo la noche. Liada guapa. 20 kilómetros llevo en Marruecos, tío. No me jodas. Menos mal que me traje esta, porque si no me iba a reír para sacar esto. ¿Cómo coño se ha dado la vuelta esto? Madre mía. Pues nada, voy a poner esta. Esta es una 859, es más corta, pero es la que hay, macho. Cachos de correa en el embrague. Voy a tener que sacar el embrague y no quiero porque la rosca está un poco jodida, pero es que es lo que toca. Mira cómo está la rosca del embrague. Madre mía. No sé cómo voy a salir de esto. Mira esto, tío. Madre mía. Bienvenido a Marruecos. La tuerca del embrague. La tuerca del embrague jodida, tío. Me cago en la puta. Es que no sé si se va a ver, pero está toda la tuerca jodida, tío. Me cago en su puta madre. Pero creo que tengo otra. Madre mía, qué liada. Y se me va a hacer de noche ya. La tengo. Madre mía. Dime que enrosque. Hostia. Vale. Lo tenemos. Bien. Y esta rosca está bien, que yo pensaba que estaba mal. Perfecto. Parece que no, pero estoy pasando miedo real, ¿eh? En mitad de Marruecos, sin SIM, con el Vespino desmontado y una rosca partida, o sea, ni en mis peores pesadillas. Vale, embrague dentro. No me esperaba así el primer día a Marruecos, ¿eh? Lo hemos salvado.
Vaya liada, pero de las guapas además. Madre mía, bienvenido a Marruecos y tenemos 34 kilómetros para Tánger. Ahora sí, joder, vamos, me la llevo aquí de repuesto. O sea, de repuesto no, de recuerdo. Yo creo que puede ser que se ha metido alguna correa de las maletas y se ha enganchado ahí y ha empezado a dar vueltas y la ha doblado, porque si no, no me lo explico. Después de casi 700 kilómetros hasta Algeciras, ha sido bajarme del ferry en Marruecos y rompe. Y la única vez que cambié las maletas fue ayer, entonces, no sé, vamos a Tánger. Por favor, quiero llegar a Tánger. No me den más sustos hoy, que va a caer la noche ya y no tengo luz de frente. Que no tengo luz de frente porque no va el botón. Se me fundió la larga y la corta iba y la quité pues para que no se fundiera y ahora no va. El botón este no lo puedo pulsar, está atascado. Vamos a Tánger, 38 kilómetros y vamos a descansar, por favor. La verdad que mi entrada al continente africano no ha sido de las mejores. Aún voy sin GPS, sin móvil, sin luces y no sé si podré llegar a mi destino. Acabo de partir la correa, pero me da igual. Lo he arreglado con mis propias manos y aquí estamos en Marruecos con el Vespino. ¡Fua! Qué feliz soy, tío. Qué feliz soy. Nos encontramos al norte de África, poco después de pasar la aduana en Tánger Med, Marruecos. Este capítulo es la continuación del anterior, en el que justo después de entrar a Marruecos tuve la primera avería del viaje, e inmediatamente después de solucionarlo pongo rumbo lo antes posible hacia Tánger, pero tengo el presentimiento de que va a ser un día muy largo. Vale, segundo problema, se está haciendo de noche, no tengo tarjeta SIM, no sé dónde voy a dormir. La verdad que me está encantando mi primer día en Marruecos, es justo lo que me esperaba, todo perfecto. En verdad estoy tranquilo y no sé ni por qué estoy tranquilo, porque debería estar preocupado, pero la verdad que estoy tranquilo, es que sea lo que Dios quiera. Hemos venido a jugar, esto estaba claro que iba a pasar, tarde o temprano iba a romper. Y mira, estas son las cartas que tenemos y vamos a jugar. Seguimos. Bueno, segundo peaje de estos. Hola. Y este no sé si me lo voy a poder saltar porque hay un tío en la garita que hay que pagar aquí. Pues me lo voy a fumar, la verdad. Lo siento, tengo prisa. Y la gendarmería ahí de locos. Hola, ¿tengo que pagar con la moto? Francés, español, Español. cash, tarjeta. Ah, no tengo. Es que no tengo ni SIM, acabo de bajarme del ferry y voy a Tánger antes de que se haga de noche porque no me funciona ni la luz. Es problema. Ya, ¿puedo pasar? Tarjeta. Es que no tengo. ¿No te puedo pagar en euros? ¿Cuántos son? ¿2 euros? Es que no tengo dirham tampoco. 73 dirham. ¿73? Dirham. Pero no tengo. Madre mía, esto va de mal en peor. Amigo, 7 euros. 7 euros. sí. Ahí van 8. Muchas gracias. Perdón, yo no. No, ya lo sé, es tu trabajo. No te preocupes. Hasta luego, gracias. Pues no. Primera clavada. Bueno, vamos para la Tánger. A ver si podemos llegar antes de que sea de noche, por favor. Pillamos la SIM y vemos dónde coño duermo. Pues como ya sabíamos todos, se me ha hecho de noche y estoy en medio de Tánger, o yo que sé dónde estoy, entre el tráfico. Madre mía, qué liada, qué liada. Menos mal que a mí se me da conducir como ellos de puta madre. Me mimetizo
Y eso que llevo las maletas, que si no te cagas. No sé cómo coño pasaba ahí. Una tarjeta SIM, por favor. O un cajero o algo. Estoy más perdido que un pulpo en un garaje ahora mismo. ¿Dónde pelotas estoy? Madre mía, esto ya empieza a no ser funny, ¿eh? No funny. Una tarjeta SIM, por Dios. Madre mía, menos mal que no se me ha partido la correa aquí. Si me pasa aquí, ya me da un jamacuco. Y sin comer que voy. Me acabo de acordar. Banco Popular. Oh, espérate. Qué liada. Vale, chavales, he conseguido sacar dinero y una tarjeta SIM, así que nos dirigimos hacia el camping lo más rápido posible. Es que ya son las 7:30 y ya es de noche. Y voy sin luces. Por cierto, he tocado algo en la cámara, no sé si le he puesto luz o se la he quitado o no sé qué he hecho, pero estoy haciendo lo posible para documentar esto porque esto es una locura. Y grabarlo ya ni te cuento. A ver si podemos llegar al camping. Uy, cuidado. Y estoy con los patinetes. Esto es como un servidor del GTA. Lo bueno que el camping está más alejado y vamos a salir un poco de la locura esta, aunque en verdad me gusta la locura esta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es que me encanta esto. Mira este que está así más guapo, como en España en los años 60. Pues tiene más luces que yo el cabrón. Pero qué bien va el Vespinillo. El Vespinillo por Tánger, niño. Bonito primer día en Tánger, la verdad. Bueno, en Tánger, bonito primer día en Marruecos. Y espérate, que no ha acabado todavía, espérate. Pero no vamos a pensar mal, vamos a pensar que nos va a llevar el Vespino al destino. Ahora por ciudad está bien que hay farolas y tal, pero verás luego como no haya farolas, ahí sí que nos vamos a reír. Que por cierto, tengo la gasolina justa para llegar también, esa es otra, pero bueno, mira, justo lo digo, una gasolinera, pero bueno, no voy a echar porque paso ya, quiero llegar al camping. Bueno, no, ¿qué coño le voy a echar? ¿Qué coño? Sí, que mata 10 minutos más que menos, le voy a echar y a tomar por culo. Bonjour. Sí. ¿Ah? Ya. No, 5 litros. ¿Litros? Ya, 5. No. Ahí. Perfecto. ها؟ شحال كتشبر بها؟ هذا ما كيفهمش العربية. اسبانيش. اسباني. فلوق. ها؟ عم فلوق. Yeah, for YouTube. فيفا الدراري الله. فيفا كوخو فيفا كوخو. شكرا. شنو اسم القناة ديالك يوتيوب؟ يوتيوب. ها؟ لاشين يوتيوب. Dame que te lo escribo. This one. Look. In Algeciras today. ناس لا أبو Okay. والله باي. شكرا. Bueno, pues ahora sí, vámonos. Ahora sí que sí. Vamos para el camping, por favor. Vamos ya. Esto es lo que os decía, que ya no es nada gracioso cuando ya no hay luz. Y esto se me ha fundido la luz. O sea, ya es la guinda del pastel. Menos mal que la luz trasera me funciona, pero es que mira. No veis nada, pero es que yo tampoco. O sea, cero. Madre mía, menos mal que quedan 10 kilómetros. Eso sí, como haya un bache me lo como. Así no puedo ir, tío. A ver si llego así. Me voy apañando con los coches que vienen de frente. Uf. Qué odisea, qué odisea. Es imposible, chavales, ya no veo nada. Me voy a poner la linterna esta en el casco. Uf, qué
que sé dónde me la voy a poner. Ahí por lo menos la llevo así, por lo menos que me vean, o yo que sé. Madre mía. Madre mía la que estoy montando aquí. Sujetando una linterna de una cabeza. Hostia, los camiones. Hostias, el viento. Sujetando la linterna con una mano y con la otra la moto. Y iba a ser el día tranquilo. Nada, cruzo a Marruecos, hago un poco de turismo en Tánger y me voy a dormir. Pues toma, machote. Y espérate que no hemos llegado al camping. El camping no he llamado ni nada, ni... Espérate que esté cerrado o lo que sea. Madre mía, espérate que el día no ha terminado. Y el viento me mueve para todos los lados. Venga, va, 5 kilómetros más. Me lo tengo que tomar con filosofía, porque si no, yo quería aventura, coño, pero no tanta. Dame un poquito de tregua, por favor. No. No te quedes sin gasolina aquí. No. A tomar por el culo. Sin gasolina aquí. Madre mía. Esto es surrealista, Esto es surrealista. Madre mía, pero como si he echado antes. Esto ya no es gracioso, Con coches viniendo por ahí. No me hace pero ni gracia. ¿Quién coño me llama ahora? Mi madre. Mamá, ahora no puedo. Por favor, estoy bien. Me estoy quedando sin batería también. Venga. Javi, por tu vida. Literalmente, por tu vida. Esto era ya lo último. Buah, menos mal que saca la linterna esta. Vale. Ahí tiene de sobra. El variador con los restos de la correa de antes. Vámonos de aquí. Venga, ceba el carburador. Va. Que nos vamos. ¡Vamos! Por Dios, que está el camping abierto, Por Dios, te lo pido. Va. 1 kilómetro. 1 kilómetro, por Dios, que esté abierto, por Dios. ¿Será eso que hay luz? Uf. Es esto. Hemos llegado, ya hay luz. No te puedo creer que hemos llegado. No me lo creo. No me lo puedo creer. Hemos llegado. ¡Oh! Apaga. ¡Oh! No hagáis esto en casa. Bueno, ya tengo el campamento montado, acabo de llegar. He montado la tienda de campaña con la misma linterna que me ha salvado la vida. Qué locura de día. Ha habido un momento cuando ya no veía nada, que sí que me ha asustado de verdad, porque es que no veía nada. Y venían coches de frente, por detrás, cómo se conduce aquí en Marruecos, que también es para verlo. Pero nada, estoy súper contento porque el Vespino ha llegado y eso es lo más importante. Y yo he llegado, estamos sanos y salvos. Tenemos tarjeta, tenemos donde dormir, tenemos dinero. Así que ahora me voy a hacer los espaguetis con atún de la Victoria. Aquí los tengo ya listos para cocinarlos. Y me voy a dormir porque ya es tardísimo. Así que nada, comentadme qué os está pareciendo esta aventura, porque yo no sé cómo lo estaréis viendo vosotros, pero es una locura. O sea, es una locura, pero estoy súper feliz. Me está encantando, la verdad. Así que nada, vamos a descansar y nos vemos mañana, que tenemos que continuar con el viaje y toca llegar hasta Rabat.
Así que viendo lo de hoy, a ver qué aventuras nos depara mañana. Buenos días, voy a mirar lo del tema de la luz, a ver si puedo arreglar el mando porque se me queda atascado, la corta está fundida y la larga se me queda atascada, entonces no tengo luz. Resulta que esto lleva una bola dentro, mira, ahora la he sacado y ahora sí gira, pero veis, eso que ha salido se queda ahí atascado, debería quedarse por aquí en el medio y cuando le pulso por arriba se baja y se queda ahí, entonces ahora no me deja. Con el destornillador la puedo empujar y subirla, pero luego se vuelve a bajar. De momento lo voy a dejar así bajada y esperemos que aguante la luz. Bueno, vamos a ver si el invento de las luces ha funcionado y ponemos rumbo a Casablanca. Nada, está jodido el cable y no hace bien contacto. Solamente cuando le doy entre medias así, ¿ves? Entre medias sí que alumbra. Lo echaré un vistazo luego, pero ahora vamos a seguir la ruta. Hasta luego. Bueno, vámonos, que tenemos 300 kilómetros por delante. No hay tiempo que perder. Por esta carretera es por la que vine ayer, ni una farola, todo desértico, o sea, no hay nada. Buah. Pero de día se ven de otra manera las cosas, ¿eh? Ahora parece todo más agradable, más bonito, más pacífico. Mira, mira, mira. Ahí se ve el mar. ¡Guau! ¡Qué bonito! Por ahí el mar y por ahí todo campo, montañas. Mira las vaquillas. Hay mucha ganadería por esta zona, muchas ovejas, muchas vacas, camellos también he visto, bastantes. Me gusta mucho esto. Vamos a ver qué nos depara el resto del país, pero a pesar del día de ayer, de momento me gusta mucho. Vamos para allá. Hoy es el cuarto día de viaje desde que salimos de Madrid, en España, y nos hemos despertado en Tánger, ciudad al norte de Marruecos. Después de la locura del capítulo anterior, hoy nos dirigimos hacia Rabat, la capital del país, donde si todo va bien, cruzaremos la barrera de los 1000 kilómetros de viaje, punto en el que tocará repasar el Vespino después de tantos kilómetros para poder continuar, mínimo, otros 1000 kilómetros más. ¿Esto? Shukran. Bueno, ahora sí podemos continuar. Mirad esto, tío. Si os digo que estoy en Asturias, os lo creéis. Normalmente cuando pensamos en Marruecos pensamos en desierto y en casas destruidas y tal, pero flipas. Esta parte del norte es preciosa, macho. Aunque vamos hacia el desierto, hacia el sur. Vamos para allá. Bueno, llevo ya como 150 kilómetros y la verdad que de lujo, no me está dando ningún problema. Pero sí tengo que ponerme un recordatorio para mí mismo y es comprar aceite de mezcla, porque solo me queda 1 litro y si me quedo sin eso ya sí que estoy jodido. Con 1 litro de mezcla yo creo que tengo para 800 kilómetros o así, pero no en todas las gasolineras, vamos, en ninguna gasolinera tienen. ¿Do you have this? No. ¿No?
y me da que solo va a haber en las ciudades como más importantes de Marruecos, entonces voy a aprovechar ya porque como lo vaya dejando me voy a quedar sin aceite. Pero primero tenemos que llegar a Rabat, que nos quedan 73 kilómetros, traducido al Vespino 1 hora y media, así que seguimos. Eso sí que es paciencia, con un burro. Pues no tiene camino él ni nada. Y me dicen a mí que tengo paciencia con el Vespino. Eso sí que tiene paciencia con un burro. Ya he conseguido el aceite, me lo han vendido en una Shell. Lo que pasa que como vengo usando el Castrol y como me va perfecto, prefiero buscar el Castrol, aunque lo he pillado para tenerlo por si acaso. He ido a una tienda ya y no tenían el Castrol, así que voy a ir a otra y voy a intentarlo, y si no, pues mira, me jodo y uso el de Shell, que tampoco será malo, pero es por curarme un poco en salud. La verdad que se está portando el Vespino de lujo. Es que no tengo queja, macho, salvo lo de la correa que me pasó ayer, no tengo queja, macho, es increíble cómo va. Y es por eso por lo que no me quiero cambiar de aceite, porque si algo va bien, no lo cambies. Entonces voy a hacer lo posible por no cambiar de aceite. Vamos para allá, para la otra tienda, y a ver si puedo conseguirlo. Y si no, pues mira, le dan por el pi y nos vamos a comer. Que tengo un hambre ya, me están dando hasta mareos del hambre que tengo. A ver, ¿y si hago esto? Madre mía, madre mía, madre mía. Yo ya... Toma por culo. Yo ya soy de aquí. Con esa jugada me acaban de dar el carnet de aquí. ¡Buah! ¿Cómo zumba esto, tío? Está súper chula esta zona. Aquí al lado del mar. Vaya sitio nos trae el Vespinillo. A ver quién iba a apostar porque me trae a Rabat el Vespino. Tócate los huevos. Bueno, he tenido que hacer una parada técnica porque ya me estaba muriendo del hambre. Me he pedido un bocadillo de pollo, pero me ha echado yo creo que de todo menos pollo. Me ha dicho completo y le digo sí, completo. Pues mira, el bocadillo de pollo. que tiene de todo menos pollo. Pero 2 pavos me ha costado. Por 2 pavos no se puede pedir más. Y mirad las vistas que tengo comiendo. Está mal, ¿eh? Hay que reponer fuerzas, aunque ya queda poco. Quedan como 1 hora y algo, como 50, 60 kilómetros. Quedan 20 para la tienda del aceite y unos 40 para el camping. Y son las 4 de la tarde, así que vamos bien. Comparado con ayer, vamos sobrados. Bueno, voy a terminarme esto y seguimos. Estamos llegando, a ver si está abierto, a ver si tienen, a ver qué pasa. Tengo el culo ya después de casi 300 kilómetros cuadrado. Vamos a ver. Salam, ¿tienes esto? This one. No, but it's for 2-stroke. No, we don't have this. You have 2-stroke? 2 times. No.
Just 4. Ok, no problem. Shukran. Pues nada, mi gozo en un pozo. Ahora sí que sí, nos piramos a casa. Esto es una delicia, esto es una Pues nada, le echaremos el de la Shell y a rezar lo que sepamos porque sea bueno, porque si no, a ver, malo no será, pero preferiría usar el mismo que vengo usando. Pero bueno, ese será un problema de dentro de un par de días. Ahora mismo vámonos para el camping, que le tenemos que arreglar lo de las luces y revisarla un poquillo, que mañana se viene otra etapa un pelín dura. Por fin llegamos al camping. Buah, hoy estoy destrozado, los 300 kilómetros de hoy los estoy sintiendo en el culo. Salam. Estaba bien. ¿Ah? ¿Ah? 10, yeah. Ok, shukran. Joder, es que el francés no me entero, macho. Bueno, cuarto día superado, por fin. La verdad que está haciendo pesado, sobre todo por el tema del asiento. Tengo que ver cómo puedo echar las maletas un poco para atrás porque me está matando, el asiento está súper inclinado, se está viniendo abajo y yo me voy escurriendo para adelante y fatal, me duele el culo que flipas. Y nada, resumen tras 1000 kilómetros, lo del asiento tengo que cambiarlo, las luces también tengo que mirar lo de las luces porque como me pillo otra vez la noche estoy jodido. El tapón también lo perdimos y le pusimos un arreglo, pero va de puta madre y sigue súper bien. Luego, bueno, el tema de la correa que nos pasó ayer, que ya la cambiamos y le he hecho 300 kilómetros y súper bien. Y el tema de que pierde por el descompresor, que eso, bueno, mientras no me dé problemas de potencia, ahí se va a quedar, que pierda lo que quiera, que manche lo que quiera y ya está. Mientras no me dé problemas y si llega un momento que peta la junta de la culata o lo que sea, pues mira, se cambia y fuera. También va gordita de aceite, se ve en el escape, pero bueno, eso es curarme en salud porque gripar es lo último que quiero, entonces prefiero que vaya gorda y también de carburación va bastante gorda. Prefiero pecar de eso y a lo mejor perlar alguna bujía o lo que sea que gripar el motor, que eso sí que no me apetece nada. Entonces, el resumen súper bueno. Después de 4 días y 1000 kilómetros, o sea, yo lo hubiera firmado 100%. Estoy súper contento, la verdad está siendo un viaje brutal, tanto en lo personal como de experiencia, como de mecánica, que estoy aprendiendo muchísimo, de relaciones, porque vosotros habéis visto una pequeña parte, pero hay muchísimas veces que me habla gente que no puedo grabarlo, o justo me pilla sin grabar, o por X motivo no puedo grabarlo, pero son bastantes más de las que habéis visto. Y nada, súper contento, la verdad, si tenéis oportunidad de probarlo, aunque no sea con un Vespino, que sea con una moto normal, pero esto es otro mundo y sobre todo hacerlo solo y acampando o sin acampar, pero hacerlo solo es una experiencia increíble. Buenos días, son las 8 de la mañana y empezamos el día 5 que vamos a poner rumbo para Marrakech. Me voy a poner los guantes que por la mañana hace fresquete y vamos para allá. Bravo. Mira, aquí le voy a meter un arranque. ¿Qué decís? ¿Que arranca o que no? Yo creo que sí. Hombre, ¿cómo no va a arrancar? Oh. La idea es, ahora mismo estamos en Mohamedia, que es un pueblo entre Rabat y Marrakech. No, Rabat y Casablanca, perdón. Entonces la idea es ir a Casablanca, ver un poco aquello, dar una vuelta por allí y salir pitando para Marrakech. O sea, en total unos 300 kilómetros, igual que ayer. Así que se viene día completito. Oh, estoy cansado de pedalear a las 8 de la mañana sin desayunar ni nada. Menos mal que esto arranca a la primera. He echado la maleta esta, la grande, un poco para atrás y ahora voy más cómodo. Lo que no sé es si está bien repartido el peso porque estoy echando mucho peso aquí atrás y me da miedo que sufra el eje, pero bueno, espero no acordarme de estas palabras. Iré con un poco de cuidado en los baches y ya está, es que si no me partía el culo.
Y también está luego el tema de las luces, que sinceramente no lo he mirado porque me da pereza. Cuando sea estrictamente necesario lo miraré, y si no, pues tiramos así, porque la solución que puedo hacer es empalmar los cables, pero no me apetece. No me apetece porque los cables me dan miedo, a ver si hago corto en algún lado y jodo la bobina, o vete tú a saber. Que va, paso. Así que la idea es llegar a Marrakech y por lo menos quedarme allí un día para ver un poco todo aquello y estar un día tranquilamente, no todos los días estar metiendo 300 kilómetros, que al final es una paliza. Que parece que no, pero 300 kilómetros en este cacharro todos los días, tanto para mí como para él, es una flipada, la verdad. Si tenéis una moto de 50, probar a hacer 20, ya no os digo 300, probar a hacer 20 y me contáis. Pero bueno, ahora tenemos 30 kilómetros hasta Casablanca y vamos a ver un poco todo aquello, desayunamos tranquilamente y ya salimos para Marrakech. Aunque lo importante es el camino, no es el destino. Vamos para allá. Pues esto es ya Casablanca, ya empieza el jaleo, aunque me lo esperaba más jaleo, más siendo la hora que es, las 9 de la mañana. Mezcla modernidad con carromatos con 7 personas, este con las gallinas. Así en Marruecos, no hay clase media, no hay término medio, es o todo lujo o todo destruido. No sé si estáis viendo mucho porque hace una niebla que flipas. De hecho está como chispeando y no me he traído el traje de lluvia. O sea que perfecto. ¿Ves lo que os digo? Este edificio aquí abandonado en mitad de la nada, la mezquita y atrás los rascacielos. Lo bueno de no ser de aquí es que el semáforo está en rojo y me la viene pelando. También lo hago cuando no hay policía. Cuando haya policía igual ya no me atrevo tanto. Centro comercial, esto que parece una cárcel ahí con los pinchos. Que puede ser porque ya he pasado varias y las cárceles las tienen como en mitad de un pueblo, al lado de donde hay comercio, pues ahí ponen la cárcel y tiene toda la pinta, la verdad. ¡Oh! Joder, no se ve entera por la niebla, tío. Pero qué chulada. Hostia, qué bonito. No sé si lo estaréis viendo. ¡Buah! Es enorme, macho. Mirad. La mezquita de Hassan II. Y aquí estamos, con el Vespinillo. Un poco putada que no podamos verla por dentro. Es que son varias cosas, que no me mola dejar la moto fuera ahí sola, y ya no solo por la moto, por el equipaje, que el equipaje no tiene candado ninguno, son bolsas y ya está, y no me fío. Entonces me gustaría verla por dentro, pero sé que voy a entrar y voy a estar intranquilo por el equipaje y tal. Entonces nada, la veo por fuera, nos damos una vuelta por Casablanca y tiramos para Marrakech, y a ver si ahí puedo dejar las cosas en un hotel durante un día, y ahí sí que podemos hacer un poquito de turismo. El día se presentaba tranquilo, ya había hecho la parada en Casablanca y ahora quedaba seguir hasta Marrakech, el destino de hoy. Todo iba bien hasta que el tiempo empezó a empeorar, había mucha niebla, lluvia, frío, y cuando menos lo esperaba, pasó lo peor. It's okay. Oui. Tú perfect. Perfect. Shukran. Shukran, perfect. Oh, chavales. Sí, está doblado. Me acabo de pegar un arrastrón, pero de locos. ¿Qué hostia me he pegado?
No, no, don't worry, don't worry. It's okay, it's okay. No hay problema. No, solo esto. Nada. Perfecto. Pues nada, esto tenía que pasar y no pasa nada. Menos mal que no ha sido mucho. Solamente la cesta, el pedal, la pata también se ha doblado. Esto tiene algún raspón, pero poca cosa. Aquí también se ha raspado. Yo creo que me han salvado las maletas, pero bueno. Arrancaremos empujando y ya está. Se me ha levantado hasta la pegatina de la cámara del susto. Pero es que hace un día de perros, está como lloviendo, como chispeando y no iba rápido ni nada, pero en la rotonda se me ha bloqueado la dirección y me he ido al suelo. Joder, lo importante es que no le ha pasado nada al Vespinillo. Me he caído para este lado, para el lado que no hay nada, no está el variador, ni el escape, ni nada, por suerte. Y tampoco he tirado el aceite de la caja, así que mira, un susto. Y bueno, ahí me querían ayudar a doblar porque se me ha doblado también el pedal un poco, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si llegamos a Marrakech, aunque quedan 200 kilómetros, pero voy a ir con muchísimo cuidado, es que ya veis que es que no se ve nada. Aunque ya digo que no iba rápido, pero me he pegado buen leñazo. Y nos quedan 200 kilómetros así. Así que nada, paciencia y lentos pero seguros. Voy a seguir. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Parece que por fin se está despejando un poquillo. Siempre después de la tormenta sale el sol, ¿no? O eso dicen. El Vespino va igual que antes, o sea, va bien, no está la dirección doblada ni nada, pero no sé, todavía tengo el susto en el cuerpo y me cuesta, voy como muy tenso ahora mismo y no me gusta, pero bueno. Solamente quedan 180 kilómetros, que eso después de lo que vengo haciendo estos días no es nada. Voy a tirar ahora como pueda, a ver si me voy destensando durante el camino. Según va saliendo el sol, voy ganando confianza otra vez, porque no queda otra, hay que seguir. Hace un rato me he pegado la hostia del siglo porque estaba lloviendo, hacía frío y de niebla y no veía nada y tal. Y ahora hace un sol que flipas. No sé, la parte buena es que con el sol, no sé, me viene mejor ánimo y ya estoy cogiendo confianza otra vez, ya estoy más tranquilo. Y nada, ha sido una caída tonta, son cosas que pasan y ya está, hay que seguir para adelante. ¡Aló! Ya se van viendo paisajes más desérticos según nos acercamos a Marrakech, que es más o menos el centro de Marruecos. Estoy ahora como a 150 kilómetros de allí y se nota sobre todo eso, que ha cambiado el paisaje bastante, ahora es todo mucho más desértico y el clima, el sol pega muchísimo más también. La verdad es que la lluvia es mi talón de Aquiles. Todos los accidentes que he tenido, tanto en coche como en moto, han sido en lluvia. Y es que no me gusta nada, porque noto que no tengo el control y que puedo perderlo muy fácilmente, como me ha pasado. Y es algo casi inevitable, porque prácticamente es suerte.
Salam. Просто станция. You need sans plom, Сам. but this is 2 times. سك Сек. No, it's mixed. ميلان 2 times. ايش بقى سك No, شو no, espera. Es que tiene esto. مخلط مع الزيت Sí. هيك بيبقى اكل لي شويه خليه يمشي يدير هيك بقاش عنده هذا ¿Te sirve? اكل لي قديش الزيت لا Para entenderme con esta gente. هاي تو ¿Sí? اكل لي حشو Pues venga. حشو يا قبل شويه باش يلحق الصاف Ok. سيك صافي كوباكو بسيك ¿Quieres? صافي هذا اللي بيه هذا مولفين انا بيه خلي لكتا صافي بارك ¿Ya? صافي ¿Así? لا غادي مع الطريق Ok. بونجور Thank you. شكرا شكرا. مرابو توما مرابو Yo español. لا غور وي Una español. Español. باي باي Bye bye. Bon voyage. Joder, no le entendí un cagao. Creo que esa moto es 4 tiempos, pero yo le intento decir que tenía aceite mezclado, la ha olido y todo. Hombre, yo creo que hasta la gasolinera no pasa nada, porque tenga un poco de aceite lo va a quemar y ya está. Pero... Qué difícil es entenderse así con las señas, madre mía. Hay que ayudarse, hombre. Si a mí me pasase eso, a mí me gustaría que me ayudasen. Pero es que no entiendo nada de lo que me dicen. Menos mal que con el OK y el BAD y así nos entendemos todos. Ya hemos hecho la buena acción del día. A ver si el karma me lo recompensa y deja de putearme un poquito. Aunque bueno, no me puedo quejar, que el Vespino se está comportando y eso después de la caída y todo sigue yendo perfecto, o sea que no me puedo quejar. Bueno, por fin hemos llegado a Marrakech. Estoy reventado. Madre mía, esto sí que es locura, ¿eh? Las otras eran locura, pero esto es ya la locura máxima. Estoy reventado, de verdad. No sé si es porque son las 4 y no he comido, el calor, la caída o el conjunto de todo, pero no sé, es que estoy hecho polvo. Y nada, voy a ver si llego, me voy a pillar un hotel hoy porque estoy reventado. Y aparte así cargo todas las baterías y todo. Así que vamos para el hotel. Mañana iremos a ver el centro, pero hoy quiero descansar y mañana tranquilamente damos una vuelta y repasamos la moto, que hay que pegarle un repaso también. Y la dejamos lista para lo que queda, que todavía queda bastante de Marruecos que ver. ¡Oh, mi culo! Espera, porque me he pasado la calle del hotel. Esto tiene pinta, este es... Yo creo que ya está bien por hoy. Quería haberos enseñado la ciudad porque es mi favorita. No he estado en muchas, pero es mi favorita. Mira cómo tengo la mano. Pero es que son las 5 de la tarde y no he comido nada y estoy muerto, así que me voy a duchar. Que mirad que ducha, esto en España las he visto peores. Y me voy a dormir, porque estoy... Estoy hecho polvo. Pero porque me he pasado la calle del hotel. Esto tiene pinta, este es... Yo creo que ya está bien por hoy. Quería haberos enseñado la ciudad porque es mi favorita. No he estado en muchas, pero es mi favorita. Mirad qué ducha, esto en España las he visto peores. Y me voy a dormir, porque estoy...
Estoy muerto. Mira todo esto rojo. Buah. He pillado 2 noches para descansar y ver la ciudad, porque esta sí quiero verla. Así que mañana día turístico. Mañana no voy a hacer nada que me canse mucho. Espero que os esté molando mucho esta serie. Decidme por abajo que os está pareciendo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Buenos días, estamos en Marrakech. Hoy toca darle un buen repaso al Vespino porque después de 1300 kilómetros de viaje hay cosillas que hay que pulir, como la correa que me roza y voy a partir otra vez, el asiento que se me está viniendo abajo y me duele el culo un montón, las luces que no funcionan y el pedal que lo doblé ayer en la caída que tuve. Así que vamos para allá. Vamos a darle la vuelta a la correa y de paso voy a aprovechar y estos tornillos, ayer me dio la vuelta del taller estos dos, pero voy a aprovechar y voy a cambiar, voy a dar la vuelta a estos y a este de aquí abajo. ¿Ves? Se empieza a deshilachar por aquí. Y yo creo que puede estar tocando en los tornillos. Esto me lo cambió el chico del taller ayer y también me enderezó el pedal. Voy a cambiar este. Y también de paso le quito esto, que esto también nos dará un poco de espacio para que vaya más para allá. ¿Veis la diferencia de este? Que sobresale mucho el tornillo a este. Ya le he dado la vuelta a casi todos, menos este y este. Y ahora le damos la vuelta a la correa. El lado que estaba jodiendo era este, así que la vamos a poner para allá. Mirad cómo se queda ahora. Ahora está perfecta. Ahora cuando sube ya no toca. Creo que será el problema. Esperemos que sí. Han pasado un par de horitas porque he estado en el taller. Me estaban arreglando lo del asiento y mirad cómo ha quedado. Flipar, ¿eh? Todavía está la marca de aquí que está doblado, pero es que mira, mi culo lo va a agradecer. Y también le hemos mirado el tema de las luces y si quiero tener luces tengo que mantener el botón así. Así que bueno, por la noche me sirve. Así que nada, estamos listos, vámonos para Marrakech a dar una vuelta por el centro y ver cómo está eso. Este es el taller donde me lo han arreglado. Súper majo el tío. Me ha cobrado 5 pavos, tío, por arreglarme el asiento, el pedal. Me ha mirado también lo de la correa. Me ha cambiado los tornillos de la tapa de 1000 tornillos para que no me roce con la correa. O sea, 5 pavos, tío. Qué locura. Buah, qué gustazo poder ir sin maletas. Sin maletas, sin chaqueta, sin zapatillas. Y el casco lo llevo para que me escuchéis, no por otra cosa, que si no, iría sin el casco también. Ahora sí que entramos a Marrakech, al verdadero jaleo. Mira esto, madre mía. Creo que soy el primer turista que va por aquí en scooter. Después de la locura de los días anteriores, parecía que la cosa iba mejor. Tenía el Vespino arreglado e iba a disfrutar de un día tranquilo en Marrakech, hasta que este policía, el cual yo no vi, me vio saltarme este semáforo en rojo, lo que llevó a darme la bienvenida a Marrakech. Liado. Salam.
Sorry. Español. No francés, español. El paper en el hotel. Hotel. No with me. I follow you. Yes. ¿Ah? En este momento el policía me desconectó la cámara del casco. Estaba todo el rato diciéndome que no grabase. Y como vais a ver, intenté volver a conectarla, pero no le hizo mucha gracia. Aquí ya me estaba preocupando de verdad, porque el hombre no tenía cara de muy buenos amigos y yo me estaba tomando muchas libertades. Así que me dijo que le siguiese hasta la comisaría, donde después de media hora hablando con uno y con otro con mi francés de parvularios, por fin me dejaron salir. Buah, chavales, qué liada, qué liada. Me había dejado los papeles de la moto en el hotel y buah, todo rayado, me ha llevado a comisaría. Ahí en comisaría estaba súper rayado con el tema de los papeles y luego con el tema de las cámaras. Me estaba intentando hacer como que, vamos, que quería que borrase los vídeos y tal. Y yo le empecé a contar una película de indios y vaqueros, le he dicho que la cámara estaba medio rota y que no podía borrarlos, que necesitaba un ordenador, que tal, que cual. Ahí intentando convencerle, el policía súper rayado y justo ha venido otro y me ha empezado a preguntar que dónde soy, qué tal, y le he empezado a contar toda la movida, que soy de España, que he pasado por Tánger, por Rabat, por Casablanca, le enseño las fotos y tal, y ahí ha empezado ya el buen rollo. Entonces ahí ya se ha empezado a interesar más el otro, que estaba más cabreado, se ha calmado un poco, y también le he enseñado el vídeo del chico esta mañana soldándome el asiento y tal. Y ahí ya se ha relajado un poco y ya buen rollo, pero me he librado por eso. Me he librado por la hazaña que estoy haciendo. Voy ahora a ver si me compro una riñonera porque llevo los bolsillos petados de cosas y vamos a comer, que estoy enmayado también. Ahora sí que sí, vamos a ir al meollo que te crió. Menos mal que yo soy un experto en esto ya. Eso sí, aquí hay turistas, yo ya no me considero ni turista. Pues aquí estamos, chavales, en la plaza de Marrakech con el Vespino. Tócate los cojones. Tócate los cojones, Mariloli. A quien se lo cuente no se lo cree esto. Y encima un domingo, petado de gente. Buah. Voy a buscar una riñonera, pero ya, porque con estos baches se me van a caer todas las cosas. Es lo que os digo, yo ya no me considero ni turista, si mira cómo voy aquí como Pedro por mi casa, ¿eh? Y me voy a meter ahora por una calle que va a ser peor todavía, ya verás. En busca de la riñonera perdida. Mira, mira, como este voy a hacer. Madre mía, aquí me la estoy jugando un poco, la verdad, porque no sé si puedo entrar por aquí, pero bueno, esto va a ser ya la prueba definitiva del Vespino. Callejeando por Marrakech con el Vespino, tú. Bueno, pues no ha sido buena idea porque estoy pegando un cante que te cagas y tengo que salir de aquí como sea, chavales. Operación salida. Veo la luz al final del túnel. Veo la luz. Venga, dejadme salir, por favor. Me mola mazo el Vespinillo. Madre mía, es que voy pegando un cante con el escape este. Vaya cantada he pegado por la calle esta. Con dos cojones. Salam. ¿Tiene riñonera? Pochette, como ça. No, así. Banane. Bananes. No, quiero... Ok, shukran.
Joder, yo esta calle la he recordado más cortita. Por favor, que se acabe ya la calle esta. Joder, cómo me gusta este caos ordenado. Oh, por fin hemos salido, madre mía. Es que me gusta, pero me agobia a la vez. No sé, es una sensación un poco rara. Bueno, ya he conseguido la riñonera. No me gusta y es fea de cojones, pero bueno, es lo que hay. Y ahora vamos a hacer una parada técnica para comer, que la mañana está siendo bastante movidita, así que vamos a comer, nos relajamos un poco y seguimos. Pues esto es Marrakech, chavales. La verdad que a mí es una ciudad que me encanta, tiene muchísima vida y muchísimas cosas por hacer. La gente, no sé, está acostumbrada a tratar con el turista y se porta muy bien contigo. Y es como viajar a otro mundo, y estar aquí con el Vespino es brutal, la verdad. Comentarme qué os está pareciendo este viaje. A mí, desde mi punto de vista, ahora mismo que lo estoy viendo, es brutal. Estar aquí con el Vespino haciendo lo que yo quiero y deshaciendo es brutal. Tengo una libertad que flipas y nunca me hubiera imaginado estar aquí con un Vespino desde Madrid. O sea, que es una locura si lo piensas, pero bueno, por ahora voy a disfrutar del viaje, que todavía queda bastante. Así que comentadme qué os está pareciendo por abajo en los comentarios, que lo estaré leyendo. Y si no estáis suscritos, suscritos, porque se viene todavía bastante viaje y queda una parte muy guapa del viaje. El próximo capítulo es una etapa de unos 300 kilómetros también, que va a ser casi todo por puertos de montaña, o eso creo, y va a estar chulísimo. Y luego espero llegar al desierto, que ya es el acabose, llegar al desierto con el Vespino. Hoy dejamos Marrakech, me ha venido súper bien este día de descanso porque necesitaba después de 6 días de caña, y hoy volvemos a la carga y ponemos rumbo al desierto de Merzouga. Tengo unos 600 kilómetros hasta el desierto, así que tendré que parar a dormir a la mitad más o menos, pero se vienen unas carreteras muy chulas y unos puertos de montaña, así que pinta muy bien el día. Vamos para allá. Como comentaba, hoy continuamos el viaje en Vespino hasta el desierto de Merzouga. El plan de hoy es que no hay plan, ya que para llegar al desierto tengo que cruzar la cordillera del Alto Atlas, un entramado de montañas que divide todo el norte de África con alturas que superan los 2000 metros. Tengo mis dudas sobre si el Vespino y yo podremos con este reto. Lo que sí sé es que va a ser un día que no olvidaré nunca. Buah. No veas qué diferencia el asiento, esto es una locura. No sé cómo lo aguantaba antes con el asiento hundido, porque es que me iba matando. Había veces que me tenía que sentar así, o ir de pie o tal. Pero ahora con este recto como tiene que ser, es noche y día. Ya se van viendo los paisajes de montaña. Espero que aguante el pepinillo, porque todavía le quedan en Marruecos como 1500 kilómetros o así, más luego la vuelta a España, o sea que todavía tiene que aguantar bastante. Demasiados pocos problemas está dando para la tralla que le estoy metiendo. Mira, mira. ¡Buah! ¡Qué pasada, tío! Hay veces que miro para atrás y no me creo dónde me está llevando el Vespino, tío. Qué locura.
Eso sí, me va a pasar lo mismo que me pasó en Málaga, en el puerto de montaña que pasamos entre Málaga y Algeciras, que con la altitud hay menos densidad de aire y la mezcla va mucho más gorda, entonces no termina de ir bien la moto, pero bueno. Mirad, ya me está empezando a fallar la moto. Voy a puño roscado y nada. Es una locura lo de la carburación. Voy a ver si puedo tirar así, pero como sigamos subiendo voy a tener que hacer algo. No sé si bajarle el chicle, cerrarle un poco el aire. ¡Vamos! Voy a intentar tirar así y si veo que se pone fea la cosa, pues arreglamos. Pero ahora toca ir a 29 por hora. Vamos, pequeña. Wow. Me está costando ya seguir. Mira, voy a tope. Voy a tope y no anda nada. ¡Vamos, pequeña! Es que no paro de subir, pero no me apetece estar enredando con el carburador. Encima hace un frío aquí que no quiero parar. Así que voy a ir a 20. Mira, ahora mismo estoy en bajada. Voy a tope y no anda. Y según va bajando un poquito más, va abriendo un poquito, va abriendo. Ahora va un pelín mejor. Pero ahora dentro de nada volveremos a subir un poquito y volverá a ir peor. Esto es lo malo de la carburación, pero bueno, es lo que hay. ¿Que podría mejorarlo? Sí. Pero no quiero. No quiero tocarlo porque no me fío de igual a lo mejor dejarla muy seca o lo que sea. Y nada. Prefiero ir así aunque vaya a 10 por hora. Mira, quedan 700 metros y yo creo que ya está acabando lo que son las montañas y ya podremos hacer la bajada y volver un poco a la normalidad, porque si no llevo como en una hora habré hecho 20 kilómetros y así no llegamos a ningún lado. Pero bueno, lo compensan los paisajes porque son preciosos. Estas carreteras son brutales y está súper bien asfaltado, eso también es de agradecer. Y seguimos subiendo. Ahora inexplicablemente va mejor, aunque sigo subiendo, no sé. No va bien, pero va mejor que allá abajo, por ejemplo. ¡Fua! Pero qué vistas, madre mía. Las vistas lo compensan todo. Mira. Ojo, ahora vamos a 35, ¿eh? Y antes ahí abajo iba a 20. ¡Qué pasada! ¡Vamos! ¡Que ya queda poco! ¡Buah! Es que las vistas son impresionantes. No sé cómo se estará viendo en cámara, pero en persona son impresionantes. Uf, y esta cuesta... ¡Mierda! Esta cuesta la voy a subir andando porque... voy a tardar lo mismo y voy a gastar menos gasolina. Así que mira, a tomar por culo. Esto también es viajar con el Vespino. Y todo esto por no tocar el carburador, ¿eh? Que podría tocar el carburador, pero como soy así de gilipollas, pues mira, así hago un poco de ejercicio. Hostia. Parece que no, pero... Vamos. Hostia, cómo cansa esto. Descansito y seguimos. Voy a abortar lo de ir andando porque su puta madre.
Aunque vaya a 10, prefiero ir a 10 así. ¡Oh, qué paliza! Y todavía nos queda subir hasta ahí. Hasta ahí. Ya no sé ni hablar. Creo que eso es la cima del todo. Madre mía, y pensaba que iba a ser un día tranquilito. Bueno, como todos, con el Vespino. Empieza tranquilito, pero luego se complica la cosa. Hace muchísimo viento, muchísimo frío. Se me seca hasta la boca y ya no puedo ni hablar. Pero bueno, son las 12 de la mañana, tenemos tiempo aún. Yo creo que voy a hacer 150 kilómetros más o así. Y pararemos a dormir y a ver si mañana podemos llegar al desierto de Merzúa. Vamos, pequeño, que me tienes que llevar al desierto. Ya queda esta cuesta y lo tenemos. Qué pasada, tío. Qué pasada. De mis carreteras favoritas de Marruecos. Aquí tengo que venir con una moto más potente. O carburada mejor. Va. 500 metros. Dios. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Madre mía, qué locura, chaval. ¡Qué locura! Va. Vamos. Hay tramos en los que voy pedaleando porque si no es imposible, si no ni sube. Pero estamos subiendo, sin prisa pero sin pausa. Joder. Esto no acaba, ¿eh? Madre mía. No sé cuántos metros estoy subiendo, pero es una locura esto. Y aún así, el Vespino mal carburado sigue subiendo. Es impresionante esto. Qué feliz soy. Soy feliz. Hostias. Hostias. ¿De dónde venimos? Madre de Dios. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Oh. Dios mío, qué pasada de carretera, tío. Qué precioso es todo esto. Bueno, vamos a bajar y le metemos caña, que si no, no llegamos. Nos quedan 150 kilómetros, sí, porque hemos hecho como en una hora, no, en 4 horas que llevamos, 100 kilómetros. O sea, a este paso me va a tocar dormir ahí, arriba. Tengo que poner la tienda de campaña. Así que vamos a darle caña con el Vespino modo Tesla. Ya hemos bajado toda la montaña, llevo como 40 kilómetros de bajada. Lo único que he vuelto a perder es el tapón de la gasolina. Y nada, le he puesto un tapón de una botella de plástico que me he encontrado por ahí por el suelo. Y ahí está, encajado y encaja de perfecto. Estoy ahora que voy a comer porque no quiero que me pase lo del otro día, que comí a las 5 de la tarde cuando llegué ya y estaba enmayado. Y paso. Prefiero comer ahora y llegar luego un poco más tarde y ya está. Así que estoy ahora cerca de Ouarzate y quiero pasar ese pueblo y a los pocos kilómetros pillar un camping y dormir, porque justo estamos más o menos a la mitad de camino hasta Merzúa. Entonces nada, son como las 3 de la tarde, quedan 3 horitas y algo de luz y de camino me quedan unas 2 horas y pico. Así que voy un poco justo, pero bueno, el Vespino se está comportando de 10 y mientras no me dé problemas eso, me da igual. Si tengo que llegar de noche con la linterna en la mano otra vez, lo hago. Voy a comer y continuamos con la ruta. Vamos a tirar para el camping porque voy con la hora muy justa antes de que se me haga de noche. Y el tema es que le acabo de cambiar la bujía, no lo he grabado ni nada porque ha sido pararme un momento de cambiarle la bujía, porque no terminaba de ir del todo fino.
Se la he cambiado, le he puesto una nueva y iba mejor, pero no terminaba de romper bien. Seguimos a 1200 metros de altitud. En Marrakech, por ejemplo, estábamos a 400. Todo esto sobre el nivel del mar. Entonces, claro, por mucho que hayamos bajado, seguimos altos y sigue sin haber mucho aire, entonces la mezcla va a ser gorda. Lo que he hecho ha sido abrirle otra media vuelta al aire y ahora va más o menos bien, pero claro, el chicle es el que es. El chicle es un 85 creo que es y es el que es, o sea, no da para más. Voy a tirar así porque de momento ahora va, yo diría, al 70% más o menos, y voy a tirar así. Luego cuando estemos llegando al desierto, el desierto son 800 metros, ahí iré viendo. Tengo el chicle para bajar y para subir. Para subir no lo voy a poner, pero si veo que lo necesita le voy a bajar. Ya me voy a dejar de tonterías, de no querer tocarle y tal, porque es que si no es imposible. Pero bueno, por ahora misión, llegar al camping, que tenemos como 60 kilómetros, así que vamos para allá. La cosa parecía que no iba a ir a mejor. Yo intentaba seguir sin tocar el carburador porque tenía miedo de romper algo, pero aún tenía que pasar otra cordillera de montañas. Así que cuando empecé a subir otra vez, la moto fue yendo cada vez a peor y a peor, hasta el punto de que no pasaba de los 20 km/h. Mira, estoy hasta los cojones de ir a 20 por hora. Le voy a cambiar el chicle y a tomar por el culo, que tardo menos. Mira que no quería, ¿eh? ¡Oh! Me he quemado con el escape. Mira, 85 es. Y aquí tengo, encima solo me traje 2. Yo también me podría haber traído alguno más. Tengo 105 que realmente es un 90 y 80. Pues nada, le voy a poner a 80 y a tomar por culo, a ver si mejora algo. Encima son las 5:30 y ya dentro de nada va a ser de noche. Ahí está el chicle puesto y ahora pues a rezar que vaya bien, a hacer la carburación de camino al camping, justo lo que más me apetecía hoy. Y encima no puedo carburarla en parado porque la pata está doblada y la rueda no gira en parado. Así que de puta madre, aquí en medio de la nada. Lo que viene siendo mi idea de día perfecto en Marruecos con el Vespino. Bueno, que por lo menos anda, ¿eh? Que dentro de lo malo anda, que no es poco. A ver si así con el chicle de 80 va algo mejor. Vamos a probar. ¡Hostias! Me cago en la puta, pero si es otra moto. No me jodas, ¿eh? No me jodas. Dime que es gasolina. Dime que es gasolina, por favor, ¿eh? Ah, no. Que había cerrado el paso, joder. Joder. Madre mía. Yo es que soy imbécil. Toma 2. Oh, qué microinfarto me ha dado. Dios, y va perfecta ahora. Va perfecta. No me lo creo. ¿Y por qué no he hecho esto antes? Que soy gilipollas. ¿Por qué no lo he hecho antes? Vale. Antes de nada, le voy a cerrar el aire un poco porque tampoco quiero que vaya seca. A ver qué tal va así. Un pelín peor, pero no va seca. Vale. Dios, lo que estoy aprendiendo de carburación, madre mía. Es que tú imagínate, aquí en medio de la nada que se me joda, madre mía. Vámonos para el camping, pero ya, 40 kilómetros. Secret star in your
Por fin llegamos al camping. Dios, creo que ya he dicho esto alguna vez, pero qué ganas tenía de llegar al camping. Madre mía, voy a ver si aparco y hacemos recapitulación y revisión del Vespinillo, sobre todo de la bujía, a ver cómo lo hemos dejado, y también porque mañana se vienen otros 300 kilómetros bastante duros. Bueno, ya he llegado por fin. Ha sido un día bastante duro, la verdad. Pensaba que no llegaba porque he llegado justo antes de que caiga la noche. Y nada, ya miro la bujía y la bujía va bien. O sea, está un poco gorda, pero es como quiero que vaya. Y nada, hemos salvado el día in extremis y mañana vamos a poner rumbo al desierto. Así que mañana se viene otro día duro. Voy a revisar un poco lo que pueda porque ya es de noche y mañana tengo que salir pronto. Buenos días, son las 8 de la mañana y hoy tenemos un largo camino hasta Merzuga, hasta el desierto. Ya tenemos toda la tienda recogida, hemos amanecido aquí en un lugar precioso, en mitad de la nada, en medio de Marruecos, y la verdad que esto es brutal. Pero no nos podemos detener porque tenemos mucho camino por delante hoy, son unos 300 kilómetros más o menos, y espero que no me siga dando los problemas de carburación que me dio en el anterior capítulo, así que no hay tiempo que perder, vamos a ello. Vamos. Vamos. No me lo pone fácil por las mañanas, ¿eh? Vámonos. Vamos a ver qué tal se comporta la carburación. He estado mirando y creo que vamos a ir bajando según nos acercamos al desierto. Así que en teoría debería ir mejor cada vez. Buah, las vistas son brutales, ¿eh? Vamos para allá. Es una locura las vistas que hay por aquí, pero es que son todos los pueblos iguales, igual de bonitos me refiero, es que es una locura, con las palmeras, las montañas detrás. Guau, o sea, no he visto unas vistas así en mi vida. Esto de verdad que hay que vivirlo porque es impresionante, y de noche se ve todo el cielo lleno de estrellas. Yo nunca he visto una cantidad tan grande de estrellas en mi vida. Lo de este sitio es... hay que vivirlo. De momento la moto está respondiendo bien. Con la carburación que le hice ayer se ha quedado níquel. Así que bien, bien. Buenas sensaciones hoy. Esta carretera es la secundaria de la secundaria y es un poco mierder. Espero que pronto me lleve por otra más normal. Que no voy a poder ir muy rápido, pero hay una diferencia entre ir a 20 y a 50 que son igual de 3 o 4 horas. Este es como un pequeño pueblecillo y ahora es la hora de todos los niños yendo al colegio. Qué locura. Lo diferente que es una cultura de otra y lo cerca que está de Europa esto. Es como estar en otro mundo y estar al lado. Es una locura, macho. Mira las pistas de fútbol, como tiene que ser de tierra. Igual estos chavales van al colegio y tienen que andar 5 kilómetros para ir al colegio. Es que es una pasada, tío. Y el que puede, pues va en bici. Es el más chulo de todos. Bueno, continuamos hacia el desierto. El día había empezado tranquilo, pero pronto empezarían a aparecer los primeros inconvenientes. Pues me estoy quedando sin gasolina. Empieza la primera liada del día. No tengo gasolina y voy por carreteras mega secundarias que no hay nada. Y le pregunto a la gente y me dicen, sí, sí, tira recto, tira recto. ¿Gasolín? ¿Ahí? ¿Un kilómetro? Ahí, ok. Ok, shukran. Así que a ver si aquí hubiera ¡gasolín! Joder, a pedir de boca, niño. Gasolinera de supermercado, de las que a mí me gustan.
pata de cabra. Esta es la pata de cabra en las últimas. Salam. ¿Sansplom? Por cierto, este es el último depósito que tengo con el aceite Castrol. Así que a ver qué tal el otro. El que me han vendido aquí. No te caigo. Míralo. Tenía para tirar un poquito más, pero no mucho más. Perfecto. Pues una cosa menos. Oh, madre mía. La gasolinera esa pues es la típica que hay por aquí en los pueblos. Te pueden vender la gasolina como la he echado yo, seca, que la llaman, o también te la venden mezclada con aceite ya, pero a saber tú el porcentaje que lleva, el aceite que es. Y va, quita. Le he hecho este de la Shell y a ver qué tal va. No creo que vaya mal, pero yo que sé, es que yo para esas cosas prefiero usar, si algo me va bien prefiero usarlo, pero es que imposible encontrar el Castrol. Solo venden el de la Shell y es fabricado aquí en Marruecos y es el que hay, así que tiraremos con ese. Ya llevo como 70 kilómetros o así y la verdad que va perfecto con la carburación que le puse ayer, el chicle de 80, pero ahora como le voy a echar el primer depósito con el otro aceite y no me fío una mierda, estoy aquí en medio de la nada en un paisaje precioso y no me gustaría quedarme tirado aquí, porque aquí es que llevo como 30 kilómetros que no hay nada y quedan como otros 30 que no haya nada, me parece. Entonces me voy a currar en salud y le voy a poner el chicle 85, que era el que llevaba antes, le voy a probar. Si vuelve a ir mal, lo volveré a cambiar, pero bueno, así me curro en salud porque lo último que quiero es gripar. Entonces, menos mal que estos carburadores son súper fáciles de tocar. Tocamos el 80 y ponemos el 85. Ahí está. Enroscamos la cuba. Perfecto. Y hoy no se me olvida que tengo que volver a abrir el paso del grifo. Vamos allá, vamos a hacer la prueba definitiva, a ver si va bien y luego a ver qué tal se comporta con el aceite nuevo. Bueno, va un pelín gordita, pero bueno, es como quiero que vaya. Ahora mismo llevo la misma configuración que llevaba cuando salí de casa. Ni tan mal, así se va a quedar. Por lo menos sé que de carburación no va a fallar. Ya, como sea el aceite malo o tal, ahí ya no puedo hacer nada, pero es el que hay. Así que nada, una cosa menos. Seguimos por las carreteras inhóspitas. Llevo unos 130 kilómetros y un depósito con el aceite nuevo y la verdad que súper bien, no está dando ningún problema. Y nada, no estoy grabando mucho porque es que son todo carreteras desérticas, no hay ni coches ni nada y es un poco todo lo mismo. Entonces nada, voy a tirar y ya cuando estemos llegando a Marzuga yo creo que se pondrá la cosa más interesante. Interesante para mí es, pero para vosotros ver esto pues imagino que no mucho.
Así que vamos a seguir, pero bien, llevamos buen ritmo, son las 12:30 y nos quedan como 170 kilómetros, o sea que bien, estoy contento. Por fin hemos llegado al desierto. Bienvenidos a Merzouga. Ya se ven todas las dunas del desierto por ahí. Pero la etapa de hoy se me ha hecho algo dura, sobre todo porque eran todo rectas interminables, sin nada, solo desierto, no había ni coches, estaba yo solo muchas veces. Y eso sumado a la incertidumbre de pues no saber si el Vespino te va a fallar, no saber dónde vas a dormir, de quedarte tirado en medio de la nada. Se me ha hecho un poco largo por eso. La verdad, el Vespino no ha dado ningún problema. Lo único que he perdido un pedal, no sé por qué, pero me he dado cuenta hace un rato que he mirado y no estaba el pedal. Bueno, cosas que pasan, pero la verdad que se está portando de 10. Así que por fin hemos llegado a Merzouga. Por fin, era el destino que más ganas tenía de todo Marruecos y pensaba que no llegaba. Tengo el culo también que me va a explotar. Estoy reventado. Sí, ahora voy. Joder, justo se me queda sin gasolina aquí, macho. A la entrada de Merzouga. Salam. How are you? Fine, and you? Good. Very good. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, muy cansado. ¿Cansado? Vengo de Ouarzate. ¿Quieres pasar la noche con nosotros? No, tengo un hotel ya. ¿Tienes quads? Sí. ¿Cuánto vale? 1 hora 40 euros. ¿Pero se puede ir rápido o no? Más es 50 euros. ¿50? Sí. Vale. Si es rápido, sí. Sí, rápido. Yo vengo de Madrid con esto. ¿De Madrid? Madrid, Tánger, Rabat, Casablanca, Marrakech, Ouarzate y ahora aquí. Bueno. Esto no falla. Venga, amigo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues me lo han encasquetado. Aunque yo ya lo tenía planeado y quería hacerlo, pero me lo han encasquetado así en un momento. Bueno, como iba diciendo, ya estamos en Merzouga, así que vamos a disfrutar de Merzouga como toca. Vamos allá. ¿Qué? Ahora sí, ¿no? Ahora mejor. Ahora sí que vamos a disfrutar un poquito del desierto. He pillado un quad, este es un 3,5, es automático lo malo, pero bueno, todos son automáticos aquí para el turista. Así que vamos a ir hacia las dunas y a disfrutar un poquito del desierto de Merzouga. Imagínate, por aquí con el Vespino, no duro, pero ni un asalto. ¡Qué paisaje! Encima está, como es primera hora de la mañana, está todo sin huellas ni nada. Bueno, hay huellas de camello. ¡Qué vistas, chaval! Y no hay nadie, solo estamos nosotros. La próxima vez que bajemos a Merzouga va a ser con un quad. ¡Hostia! ¡A fondo tú! ¡Fondo, fondo! ¡Ah! ¡Que lo subimos! Con razón se calienta el motor luego, si esto
Si va a explotar. Me he quedado. ¿Qué hago? ¿Me bajo? Vale. Sí, sí, porque yo de aquí no me fío. Buenos días. Hoy estamos en Merzuga, en el desierto de Merzuga, en Marruecos, un sitio espectacular en el que me lo he pasado muy bien en estos días y nunca pensé que hubiera llegado con el Vespinillo, pero toca volver. Por desgracia, toca volver a casa, así que nos tenemos que despedir del desierto y empezar la vuelta a España. Tenemos por delante unos 600 kilómetros hasta Melilla, luego coger el ferry y luego tenemos otros 600 kilómetros más o menos hasta Madrid. Así que no hay tiempo que perder, vamos allá. Adiós, desierto. Volveremos a vernos pronto. Joder, me ha encantado esta ciudad, ¿eh? Esta ciudad en el desierto, una tranquilidad, no tiene nada que ver con Marrakech, por ejemplo, que era todo locura. Esto es tranquilidad, desierto, disfrutar del relax. Hasta la gente de aquí es distinta. Pero bueno, todo lo bueno se acaba, así que toca volver. Hoy empezamos la vuelta a casa. Tenemos por delante hasta Melilla, que quiero llegar para coger el ferry, como unos 650 kilómetros. Y me gustaría intentar hacerlo en 2 etapas. Lo suyo sería hacerlo en 2 de 300 y poco cada una, pero no hay sitio donde dormir. El sitio donde dormir está o a los 250 o a los 450. Entonces estoy un poco jodido, como se dice. Pero bueno, la idea va a ser hoy hacer 250 kilómetros hasta Midel y después mañana hacer la locura que va a ser el récord de 400 kilómetros, más de 400 kilómetros en un día con el Vespino. Así que con estas vistas al Sáhara vamos a echar gasolina antes de que se me olvide y me quede tirado y empezamos la vuelta para casa. Salam. ¿Tienes esto? ¿Tienes? 53, tío. Vale, ok. Pues dame uno. 53. Ok. Y este lo tiro a tomar por culo. Queda un culín, pero ocupa mucho. Shukran. Perfecto. Ahora sí que sí. Continuamos. Ahora sí. Adiós, desierto. Te echaré de menos. Aunque estas carreteras largas, interminables, sin nada, no las echaré de menos. Por lo menos no con esta moto. Igual con la Ninja, aquí te lo pasas de puta madre, pero con estas carreteras interminables con el Vespino se te hace eterno. Pero bueno, mirad todo esto, todas estas montañas. Esto es la frontera natural con Argelia. Las líneas que hay en el mapa que separan los países, un país de otro, no solamente son líneas dibujadas porque sí, son muchas veces estas montañas, estos efectos naturales que separan un país de otro. Porque no puede haber una frontera de miles de kilómetros, tiene que haber algo que los separe, a veces una montaña, un río. Pues todo esto es lo que separa Marruecos de Argelia. Y como es normal, en las afueras de un país y al principio de otro, pues no suele haber nada. Campo, en este caso desierto.
Buenos días, por decir algo. Situación, estamos en el día 2, volviendo a casa. Ayer fueron unos 250 kilómetros, todo perfecto, ningún problema, llegué al camping y descansé. Y hoy, esta mañana me he levantado pronto, digo, bueno, como tengo 400, algo más de 400 kilómetros por delante, me levanto pronto, salgo aunque sea un poco de noche y avanzo. Hasta ahí todo bien, he salido de noche, conseguí arreglar la luz, funcionaba la luz más o menos, pero a partir de ahí todo empezó a salir mal. De repente un viento que flipas, peleándome con los camiones, peleándome con el viento, no hace falta ni que me adelantase un camión, solamente con el viento ya me movía toda la moto, bueno, una locura. Y ya, la guinda del pastel, estoy en una tormenta de arena, pero no es una tormenta de arena que diga, bueno, la pasas y ya está. Llevo más de 2 horas en la tormenta de arena, por eso tengo el casco, por eso no me quito esto, porque llevo 2 horas respirando arena y el Vespino también. Mirad. Y ahora no hace mucho viento. También el Vespino me está dando por culo. Todos los problemas que no ha dado durante el viaje me los va a dar el último día. Principalmente son dos. Uno, le entra aire por algún lado, pero de momento eso me da un poco igual porque va bien hasta que vaya mal. Y el segundo, me patinan las zapatas de arranque. Le cuesta arrancar un montón. Me quedan como 250 kilómetros para Melilla, así que voy a intentarlo todo. Son como las 12 de la mañana y voy a intentar llegar como sea. Así que voy a echar gasolina y os enseño el tema del arranque para que veáis a lo que me refiero. Qué locura con los pedazos de días que me estaba haciendo. Y el último día en Marruecos me tiene que pasar de todo. Esto es una locura, tío. Esto es una locura, se me vuela todo. Los camiones pasando a toda hostia. A ver si ahora quiere arrancar. Esperemos que sí. También se me ha roto el soporte del móvil porque esta mañana se me ha caído la moto cargándola. Bueno, vamos allá. Lo que os digo, no. Es como que patinan. Da igual que esté en modo bici, en modo moto. Ahora estoy en modo moto. No me jodas, tío. No, es que no arranca. Me jodas, tío. Voy a tener que cambiar ahora las zapatas de arranque. El último día. A ver si cebando el carburador, yo qué sé. A ver si hace algo. Joder, vaya día. Vaya día. ¿Suena algo ahí? Vamos. No, es que da igual. Es que da igual. No sé, es que mira. Voy en modo moto y mira cómo baja. ¡Ah! No me lo puedo creer, tío. Voy a ir ahí. No me lo puedo creer, tío. Este día es de locos. Ah. Espero que no me haya cargado el modo bici, porque ya sí que sí. Ahí estoy mega jodido. Voy a parar aquí. No me puedo ir más para allá, porque la pata de cabra también está jodida. Y tiene que ser un sitio plano, si no, se me cae el Vespino. Joder, tío. Vaya tela. Pues nada. A desmontar el embrague. A desmontar el embrague en medio de una tormenta de arena, en mitad de la nada. Con un viento que me va a volar el Vespino. Vaya tela. Y espero que sean las zapatas. No. No te me caigas. Sujetar el Vespino con una mano y quitar el embrague con la otra. Tócate los cojones. Y espero que sean las zapatas, porque como no sean, ya sí que la hemos liado guapa. ¿Será esto? Sí, yo las veo bien. Pero las voy a cambiar. Joder. Pues esperemos que sea esto, porque si no nos vamos a reír.
Y tampoco puedo estar sacando y metiendo esto porque la rosca está guapa también la rosca. Joder, otro papel que se vuela. Toma por culo ya. Y yo sin pedales, claro. ¿Pedales para qué? Vamos a hacer la prueba. Vale. Era eso. ¡Uah! No te caigas. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Madre mía, me voy a llevar medio Sáhara a mi casa. Joder. Voy a salir volando. Vale. Llevamos carburador. Y vámonos de aquí. ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! Estaba acojonado porque si en la correa solo tengo otra y es una correa antiquísima con la que salió el Vespino del año 82 y digo, si patina esta va a patinar la otra. O sea, como no sean las zapatas. ¡Oh! Menos mal. No sé si estaréis viendo algo porque mirad toda la arena, todo esto se lo está tragando el Vespino y yo. Madre mía, no sabéis qué satisfacción. Es que es una incertidumbre de no saber dónde vas a dormir, si vas a llegar, si se va a averiar, si no. Bueno, vamos a seguir a ver si consigo pasar esta tormenta, aunque llevo 2 horas ya, pero no queda otra. Hay que seguir. Madre mía, qué locura de día. No os hacéis a la idea. Por cierto, he vuelto a perder la cámara. Bueno, no la perdí, he perdido el soporte. Y las zapatas de arranque me están volviendo a dar por el culo. Así que si puedo no la paro. Oh. Gracias. ¡Oh! ¡Por fin! Ah. Joder, me ha llamado, no lo he visto. Perdona, que no te he visto. ¿Eh? No. No. C'est bon, éteins le moto. On va voir ça, je quoi dedans. Open? Yes. Oh. You have something to declare, no? No. Drug, My clothes and money, no drug. nothing. Camera John, no? No. Uf. Por si fuera poco, todo lo que llevaba pasado en el día de hoy, me tocó en la frontera este amable señor que decidió registrarme el Vespino de arriba a abajo. And here? Here, calzoncillos. Hygiene. Yes. Abriéndome todas las maletas buscando a ver si tenía algún tipo de droga. This is my laptop. Books, charger. Batteries for the cameras. ¿Ah? GoPro? Only GoPro, no drone. Y la verdad que después de todo el día no me sentó muy bien. ¿Ah? Cámara. Tranquilo. Ok. Bueno, pues oficialmente tras el tonto a las 3 que quiere registrar un Vespino
destrozado buscando drogas. Oficialmente estamos en Marruecos no, en Melilla, en España. Uf, que me estaba poniendo ya negro, tío. Buscando, ¿qué coño estás buscando? Si es un Vespino con unas tiendas de campaña, tío. Bueno, ya está. Menos mal que los de la otra parte, la Guardia Civil, te ven, tronco, y te preguntan qué tal, se ríen un rato, yo qué sé. No te registran un Vespino. Bueno, vamos a comprar los billetes del ferry. Bueno, pues aquí estamos en el lugar donde empezó todo. Esta es otra de las máquinas que tengo. Esta es la que más potencia tiene, la más divertida. Y nada, es el Vespino de mi padre, tiene como 30 y pico, 40 años. Y la verdad que me encanta. Es la moto con la que aprendí a conducir cuando tenía 9 años. Y de siempre me ha encantado. El día de ayer hice 470 kilómetros desde Málaga hasta llegar aquí, los hice todos del tirón y no lo he puesto porque fue solamente salir del barco de noche y empezar a andar. Gasolina, andar, gasolina, andar. Lo único malo fue que me cayó la mundial y me empapé entero desde primera hora de la mañana, pero bueno, la verdad que no me lo creo todavía, no me creo lo que he conseguido. He hecho, yo creo que no lo calculo exacto, pero yo creo que más o menos 3.000 kilómetros, un poco más incluso. He gastado casi 4 litros de aceite de mezcla, litros de gasolina no los quiero ni contar, bueno, en fin. La verdad que ha sido una brutalidad de viaje y todo esto en cuestión de 10, 11 días, no más. Y ha sido una brutalidad. Recorrer media España, luego el ferry hasta Tánger, recorrer Rabat, Casablanca, Marrakech, Ouarzate, Merzuga, y luego volver por Midelt, Nador, Melilla y volver a subir para arriba con el ferry de Málaga y otra vez media España para casa. Estoy que ni yo me lo creo, la verdad, lo que he conseguido. Estoy asimilándolo todavía y quería volver al sitio donde empezó todo, al sitio donde hace un par de meses ni siquiera le saqué el polvo a este Vespino que llevaba abandonado años sin funcionar. Le devolvimos a la vida y ahora nos ha llevado a recorrernos Marruecos entero. Es una locura lo que se puede conseguir con ganas y con esfuerzo. Espero que os haya gustado el viaje, a mí me ha encantado, la verdad. O sea, yo creo que me ha cambiado como persona el ver que puedes conseguir cosas que un día soñaste, el ver que superas cada dificultad, porque por ejemplo verte en mitad de una tormenta de arena y que no te arranque la moto en un desierto perdido de Marruecos a 400 kilómetros de la costa, y en esos momentos te replanteas muchas cosas, la verdad, pero ver que puedes superar eso y salir de eso es brutal. Eso te va haciendo más fuerte como persona y la verdad que tengo ganas ya de próximos retos. Estoy pensando ya en la próxima. Así que nada, este es ya el final de este viaje. Tengo un poco de pena de que se acabe porque me lo he pasado muy bien, pero todo tiene un comienzo y un final. Así que lo dicho, comentadme por abajo qué os ha parecido. Y no sé si hacer un vídeo recopilando todo lo que le ha pasado al Vespino y de cómo salió a cómo ha vuelto, porque le faltan bastantes piezas, algunas se han cambiado, otras no funcionan. Entonces no sé si queréis ese vídeo, comentármelo también. Y nada, nos vemos en próximas aventuras. Chao.